Buen día, ahora vamos a estudiar la lección 5. El pueblo cae y se levanta, basada en el libro de Jueces capítulo 17 al 21. Durante los primeros años de los jueces hubo un hombre llamado Micaía, que vivía en las colinas de Efraín. Un día, su madre descubrió que le faltaban 1100 piezas de plata. Evidentemente, alguien se las había robado. En su enojo maldijo al ladrón en presencia de su hijo. Poco después Micaía confesó a su mamá que él había sido el ladrón. Aparentemente sentía temor por la maldición de su madre. Entonces su madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Su felicidad por la recuperación del dinero fue mayor que su pena al descubrir el pecado de su hijo. En esa familia no existía la justicia del pacto, y la bendición pronunciada por la mamá de Micaía no era santa. Aparentemente, la madre de Micaía tenía dinero, puesto que consagró aquella riqueza recuperada al Señor. Si su intención hubiese sido santa, la habría dado al servicio del Señor en el santuario de Silo. Era el lugar que Dios había establecido para su adoración. Pero ahora dijo a su hijo que ordenase la construcción de una imagen con el dinero. El hijo debía de levantar la imagen sobre una columna y así establecer un centro de adoración en su propio hogar. Quería adorar al Señor a su propia manera, a manera que ella creía más adecuada. Al dedicar su dinero a este propósito, en realidad se estaba poniendo a sí misma en primer lugar, siguiendo sus propios deseos. La mamá y el hijo estaban en conflicto con la voluntad del Señor. Micaía accedió a los deseos de su madre, llevando 200 piezas de plata a un platero. Le pidió que de ellos hiciera una estatua en una columna. Usó el resto del dinero para decorar el santuario y cosas necesarias para el culto, incluyendo un efod, que era la vestidura del sacerdote, terafines sacerdotales, que son imágenes de barro. Aquí vemos el triunfo de las ideas paganas en Israel. Esta forma de adoración era producto humano. El hombre seguía los deseos de su propio corazón, sin reconocer a Dios, al único Dios que ejerce toda autoridad en su pacto. En aquellos días no había rey en Israel. Si hubiera un rey conforme al pacto, él no habría tolerado semejante abominación. Las tribus eran responsables de cuidarse unas a otras. Micaía estableció a uno de sus hijos como sacerdote, pero cierto día llegó a su casa un hombre joven, levita, de Belén, de la tribu de Judá. Buscaba trabajo y un lugar donde hospedarse. La tribu de Leví había sido llamada para servir al Señor en el santuario. Por eso Micaía puso a este joven como sacerdote en su templo. Su centro de adoración estaba completo. De esta manera se había pervertido incluso a la tribu consagrada, a la tribu de Leví. Ahora servía a sus propósitos pecaminosos, quebrantando el pacto. Y el levita se dejó utilizar en esta forma tan vergonzosa. En su ceguera, Micaía creyó que ahora el Señor le prosperaría, porque tenía a un levita como sacerdote. Pero la tribu consagrada se convirtió en una maldición para Israel. La gracia de Dios desea mostrarnos en el Cristo que puede servirnos para bendición, pero la incredulidad la convierte en maldición. Recuerden las lecciones anteriores, estudiamos que, que en los días de Josué, la tribu de Dan había recibido su bendición de tierra en el oeste, cerca del territorio de Judá, pero los amorreos lo habían hecho retroceder, de manera que ahora los danitas necesitaban más territorio. Decidieron buscar más tierra en otro lugar y por esa razón enviaron 5 espías. En el transcurso de sus viajes, los espías
llegaron a la casa de Micaía. Por el acento de voz del levita, descubrieron que había venido de la misma región que ellos. Los hombres de Dan establecieron amistad con el levita y después de escuchar lo que estaba haciendo allí, le pidieron un poco de luz divina en su camino, en los planes que tenían. El levita les dijo que su misión tendría éxito. Este es un ejemplo de personas que se engañan a sí mismas y a otras. Creían que el Señor utilizaría un culto tan pecaminoso para derramar su luz, gracia y bendición sobre ellos. Después de salir de la casa de Micaía, los espías encontraron lo que buscaban. En la parte norte de la tierra, en la ciudad de Lais, encontraron a gente que vivía en forma aislada de los demás, lejos de Sidón y de Tiro, y libre de preocupaciones, gente ociosa. Sería fácil atacarlos y derrotarlos y despojarlos de su territorio. Cuando los espías regresaron y dieron informe a su tribu, 600 hombres con sus familias y posesiones se prepararon para conquistar aquel territorio. Al pasar junto a la casa de Micaía, en su camino a Lais, la ciudad que iban a conquistar, los espías mencionaron que en la casa de Micaía había un centro privado de adoración. Los danitas decidieron llevar ese centro de adoración al territorio que se proponían capturar. El levita se fue con los danitas cuando ellos le prometieron hacerlo sacerdote de toda la tribu. Le dijeron, es mejor ser sacerdote de toda la tribu que de una familia. Los danitas decidieron llevar ese centro de adoración. Cuando ellos le propusieron hacerlo sacerdote a este levita, el levita aceptó su malvado plan y les permitió robar todo el contenido del templo de Micaía, el efod y los terafines. Luego se fugó con ellos. El pequeño ejército de danitas ubicó a todas las mujeres y posesiones en la vanguardia para que Micaía no se atreviese a atacarlos por la espalda. Al perseguirlos Micaía, los hombres de Dan lo amenazaron de muerte, diciendo, aquí hay hombres coléricos, si los provocas te pueden dar muerte. Micaía regresó a su casa por temor. Cuando los danitas llegaron a Lais, atacaron la ciudad, la quemaron y dieron muerte a sus habitantes. Luego reconstruyeron la ciudad e hicieron sus casas. Las llamaron Dan y establecieron su propio centro de adoración. De esa manera, un levita fue la causa del tropiezo y caída de toda una región. Los danitas tomaron posesión de aquella región del norte, pero no habían invocado el nombre del Señor y con el propósito de servir al Señor. O sea, ellos no tenían la intención de servir al Señor en esa ciudad. Por eso la captura de Lais fue un robo a mano armada. Los danitas no actuaban como agentes de juicio del Señor, como había sido en Canaán, que fue un juicio del Señor porque era una naciones idólatras y pecaminosas. Los danitas escogieron su propio camino en oposición al camino del Señor, el Dios del pacto. La gracia que había rechazado se convertía en una maldición para ellos. Este centro de adoración en Dan duró hasta que el Señor entregó a Israel en manos de los filisteos, al grado que aún el arca del Señor fue llevada. Fue entonces que el Señor juzgó a todo Israel por su infidelidad y abandono, incluyendo a la tribu de Dan. Mediante este juicio fue renovada la fe en Israel. Mediante el juicio, Cristo causó un resurgimiento de Israel. Dios había sido fiel, aunque el pueblo lo había abandonado. El pueblo sería protegido hasta que viniese el Redentor para salvarlos de sus pecados. Dios es fiel, Dios siempre cumple sus promesas.
Dios es misericordioso, también a nosotros nos guarda y nos protege. Demos gracias a Dios por su fidelidad. Que Dios les bendiga.